A mediados del siglo XVI, Europa se hunde en la división y el caos. En París, Francisco I manda quemar vivos a los seguidores de Lutero en plena plaza para mantener un trono que se tambalea. En Londres, Enrique VIII exprime hasta la última moneda de impuestos para reforzar una flota de guerra que apenas suma unas pocas decenas de barcos. Desde el Sacro Imperio Romano, Carlos V se desvive por contener a los enemigos que presionan sus fronteras. Ninguno de ellos imagina que, desde un lejano oriente, está surgiendo otra fuerza. Un rey nuevo. Un nombre que hará temblar a toda Europa, el sultán Solimán. Con solo 26 años, gobierna un territorio inmenso. Desde los Balcanes hasta Anatolia. Desde el norte de África hasta Arabia. Pero hablar de Solimán únicamente en términos de territorios conquistados es quedarse muy corto. A finales del siglo XIII en las estepas de Anatolia, pequeños principados luchan a muerte día tras día. Tribus diminutas derraman sangre sin descanso, disputándose la tierra palmo a palmo. En la frontera con el poderoso Imperio bizantino, sobrevivir es lo único que importa. Todos luchan solo por seguir con vida bajo la sombra de aquel gigante. El tiempo pasa. El pez grande se come al chico. Las campañas militares se suceden. Las tribus se fusionan en unidades cada vez mayores. En ese contexto emerge un joven caudillo, Osman. Gobierna un pequeño beylik en el noroeste de Anatolia. Reúne a guerreros leales. Amplía su influencia mediante la diplomacia, y mediante la espada. De ese pequeño núcleo nacerá algo mucho mayor, el Imperio Otomano. Desde los valles balcánicos hasta las montañas de Asia Menor, su caballería cabalga sin descanso. Se adentra en tierras nuevas. Los señores locales no tardan en inclinar la cabeza para comprar la paz. El botín se amontona, oro, plata, especias, tejidos, productos exóticos. Tesoros que llenan los almacenes. Ese flujo constante de riqueza alimenta los hornos de fundición, paga a más soldados, sostiene una red de suministros cada vez más compleja. Con esa base, los otomanos levantan fortalezas, reclutan a los mejores comandantes y establecen una disciplina de hierro. Poco a poco controlan las rutas comerciales clave de la costa de Anatolia. Y cuando ya no queda nada por conquistar en las llanuras de Asia Menor, el siguiente objetivo está claro, el Imperio bizantino. El último resplandor de un coloso antiguo está a punto de extinguirse. Mehmed II ordena apuntar sus cañones hacia las murallas de Constantinopla. La ciudad que separa Oriente y Occidente desde hace casi 1000 años. La capital bizantina termina por derrumbarse. Cuando cae el sol, la luna creciente otomana ondea en lo alto de la Basílica de Santa Sofía. Constantinopla recibe un nuevo nombre, Estambul. En los días que siguen a la batalla, la nueva capital otomana se llena del ruido de una vida que renace. Para Mehmed II, Estambul no es solo una victoria militar. Es el punto de partida. Desde allí las generaciones siguientes levantarán un reino con una economía próspera, un ejército formidable y una cultura rica. En otoño de 1494, en un puerto animado del Mar Negro, nace Solimán. Es el único hijo del príncipe Selim y de Asma, una mujer de origen noble. En sus primeros años vive en el Palacio Real de Comeni. Crece en un ambiente severo. Cada día estudia cultura, etiqueta, leyes. Las lecciones obligatorias del Corán marcan su rutina. En ese periodo su carácter se perfila con claridad. Es un niño silencioso, poco dado a hablar, pero muy agudo. Formula preguntas que van mucho más allá de lo que cabría esperar de alguien de su edad. Quiere saber qué hay más allá de las murallas del palacio. A los 7 años lo trasladan al Palacio de Topkapi, en Estambul, para completar su educación. Más tarde un historiador estadounidense especializado en Oriente Medio escribiría que ningún príncipe recibió una formación tan completa como Solimán, y que ningún monarca gobernó con tanta practicidad como él. Solimán estudia teología, literatura, ciencias, historia, estrategia militar. En la adolescencia se obsesiona con las historias sobre Alejandro Magno. Muchos creen que parte de sus planes de expansión territorial se inspiran en ese modelo. A los 15 años ya es gobernador de Karaysar. La ciudad se sitúa en un punto estratégico. Conecta el interior de Asia Menor con Estambul. Controlarla otorga poder real a un príncipe tan joven. Y eso despierta recelos.
Ahmed, su tío, comprende que Karaisar está demasiado cerca de Amasya, la región que él mismo gobierna. Las tensiones aumentan. Tras duras negociaciones, la corte decide trasladar a Solimán a Bolu. Pero ni siquiera ese cambio tranquiliza a Ahmed. Bolu se encuentra justo en la ruta que conecta Amasya con la capital. Si el sultán muriera, su sobrino podría controlar con facilidad el camino hacia Estambul. En la Europa occidental, el primogénito suele heredar el trono. En el Imperio Otomano no existe una regla tan clara. Todo príncipe e incluso otros miembros de la familia puede aspirar al poder. La sucesión depende del talento y del apoyo de las facciones en el palacio. Los príncipes jóvenes son enviados a gobernar distintas provincias. Eso les permite adquirir experiencia y demostrar su capacidad de mando. Pero también les ofrece la oportunidad de crear ejércitos propios, de acumular poder, de prepararse para una guerra civil si llega el momento. Cuando un sultán muere, las facciones se apresuran hacia la capital. Quien llega primero y controla el ejército, el tesoro y la administración tiene todas las papeletas para ceñirse la corona. Más de un siglo antes de Solimán, una lucha por la sucesión sumió al Imperio Otomano en el caos. Fue el llamado período de interregno. Duró 10 años. Bayaceto es derrotado y capturado en 1402. El trono queda vacío. Sus 4 hijos reclaman el derecho a gobernar. Cada uno dirige su propio ejército. Cada uno se apodera de una parte del territorio. Las ciudades cambian de manos una y otra vez. La población sufre hambre, pillaje e inseguridad constante. Con ese precedente en mente, la corte actúa con cautela. Decide enviar a Solimán a Kaffa, una región lejana, lejos de la capital, donde resulta menos probable que choque con otros príncipes. Además, es la tierra de su madre. Solimán queda, por un tiempo, al margen de los conflictos. Pero el imperio está lejos de la tranquilidad. Solo 3 años después estalla una nueva lucha por el poder. Esta vez entre Selim, el padre de Solimán, y sus 2 hermanos, incluido Ahmed. Desde joven, Selim muestra una capacidad de liderazgo excepcional. Como gobernador en Trebisonda, suma victoria tras victoria. En 1505 dirige fuerzas muy inferiores en número contra una invasión tártara. Derrota a un enemigo casi 10 veces más numeroso. 2 años después vuelve a aplastar a ese mismo adversario. En 1508 extiende su influencia hacia el Cáucaso. Los pequeños principados de la región caen bajo la órbita otomana. Unas 10.000 mujeres y niños son capturados como esclavos. Selim demuestra ser un estratega brillante. Pero su temperamento impulsivo preocupa al sultán Bayaceto II. Prefiere que el heredero sea Ahmed, el primogénito. Ahmed recibe el gobierno de Amasya, una provincia estratégica situada cerca de Estambul. La decisión enfurece a Selim. Él responde provocando una guerra civil que se prolonga hasta 1513. Al final, Selim vence. Bayaceto II se ve obligado a abdicar. Ahmed, el hermano mayor, no acepta el desenlace. Reúne tropas y se proclama gobernante independiente en Konya, a unos 700 kilómetros al suroeste de la capital. Selim sabe que su hermano sigue siendo una amenaza mortal para el recién conquistado trono. Avanza hacia Bursa, ciudad clave en la ruta que conduce a Konya. Asegura posiciones. Ahmed trata de ganar tiempo y se retira más al interior. El enfrentamiento decisivo llega en 1513 cerca de Yeniseir, en el noroeste de Anatolia. Aunque tiene más hombres, Ahmed pierde. La artillería otomana y la disciplina de las tropas de Selim deciden la batalla. Tras la victoria, Selim ordena una purga brutal. Manda ejecutar a sus 2 hermanos, a todos sus hijos varones y al resto de parientes masculinos, excepto a Solimán. Aún así, desconfía de su propio heredero. Decide enviarlo a Manisa, una zona lejana de la capital, pero menos expuesta a influencias externas que Kaffa. Allí Solimán queda prácticamente aislado del mundo. Durante su mandato en la región solo sale 2 veces. Una para visitar Edirne, cerca de la actual frontera búlgara. Otra para ir a Estambul, en un viaje muy breve. Mientras tanto, Selim acumula conquistas. En apenas 8 años el imperio se extiende por Egipto, Siria y el resto de Anatolia.
Las rutas comerciales que conectan Asia con el Mediterráneo se refuerzan. El tráfico aumenta. Una nueva política fiscal duplica los ingresos del tesoro. En Manisa, Solimán administra en silencio su pequeña esfera de poder. Suprime bandas de saqueadores. Restaura el orden social. Los habitantes de la región sienten como la prosperidad regresa, poco a poco. Pero Selim no se fía. Él mismo derrocó a su padre gracias a su talento militar. Teme que la historia se repita. Circula una historia inquietante. Selim habría intentado matar a Solimán enviándole una túnica impregnada de veneno. El plan fracasa. La madre del príncipe obliga a un sirviente a probar la prenda antes de entregársela a su hijo. En 1520, camino de Estambul a Edirne, Selim muere de forma repentina. Pasan 3 días antes de que la noticia llegue a Solimán. Él regresa a toda prisa hacia la capital. Sospecha que puede tratarse de una trampa. Pero al llegar no encuentra señales de lucha por la sucesión. Es el único hijo varón que queda con vida. Entra en Topkapi. Se reúne con los dignatarios del Consejo Imperial. Su prestigio y su capacidad convencen a todos. Es proclamado sultán con apoyo unánime. Se organiza la ceremonia de coronación. Las calles de Estambul se llenan de banderas. Solimán viste una túnica azul oscuro bordada en oro. Luce un turbante majestuoso. La guardia de élite y los altos funcionarios desfilan hacia Santa Sofía. Empieza una nueva era. Una época en la que el Imperio Otomano se convertirá en una de las potencias más grandes de la historia. Pero nada es gratis. Antes de mirar hacia afuera, Solimán debe estabilizar su propio país. Escucha con detalle los problemas. La confusión fiscal en Egipto. Las amenazas en la frontera húngara. Las luchas entre facciones heredadas del reinado anterior. Para resolver todo eso, debe neutralizar a los poderes internos que compiten con la autoridad del trono. Su primer objetivo, los genízaros. Este cuerpo de élite se nutre gracias al Depsirme. Niños cristianos de los Balcanes son apartados de sus familias, convertidos al Islam y entrenados como soldados profesionales. Desde pequeños se les rompe cualquier vínculo con su origen. En teoría, su lealtad absoluta pertenece al sultán. Su eficacia en combate y su disciplina los convierten en una fuerza temible. Durante épocas de inestabilidad, su influencia política crece sin medida. Desde el tiempo de Bayaceto II, los genízaros obligan una y otra vez a los sultanes a pagarles más y más. El peso sobre las finanzas del Estado se vuelve casi insoportable. La tensión entre la corte y el cuerpo militar aumenta. Selim respondió con violencia. Mandó ejecutar a algunos de sus comandantes. El resentimiento se disparó. Solimán opta por otra vía. En lugar de castigar, premia. Aumenta salarios. Entrega regalos. Busca ganarse de nuevo su fidelidad. La respuesta es inmediata. Oficiales y soldados, resentidos por las ejecuciones de Selim, perciben un cambio radical de tono. Crónicas de la época describen su reacción. Reciben la clemencia del nuevo sultán como gotas de rocío en un verano abrasador. Pero Solimán no se detiene ahí. Toma otra decisión que desconcierta a la corte. Ordena liberar a miles de comerciantes y nobles encarcelados por Selim por simples diferencias de opinión. Los verdaderos rebeldes, corruptos o conspiradores son ejecutados casi de inmediato. El nuevo sultán va ganando legitimidad. El aparato del Estado empieza a funcionar sin sobresaltos. A continuación, centra su atención en uno de los pilares económicos del imperio, el sistema de tierras. La propiedad no se reparte entre la nobleza, sino que pertenece al soberano. El sultán concede el derecho a explotar esas tierras a los jinetes del ejército, a cambio de lealtad y servicio militar. Estos caballeros recaudan impuestos de los campesinos. Con esos ingresos adquieren equipo y mantienen sus unidades. El gobierno supervisa el sistema mediante registros detallados. De este modo, el Imperio Otomano dispone de un gran contingente movilizable sin necesidad de sufragar un ejército permanente gigantesco. Sin embargo, no todos aceptan tan fácilmente al nuevo monarca. Nada más subir al trono, Solimán envía cartas a provincias remotas como Egipto, la Meca o Crimea.
Insiste, tanto ricos como pobres, habitantes de ciudad o campesinos, deben obedecer la ley y someterse a sus órdenes. La respuesta en Damasco es una rebelión. El gobernador de la ciudad se alza en armas. Solimán reacciona con dureza. Envía 15.000 jinetes y 800 infantes, junto con contingentes de Anatolia. Los combates alrededor de la ciudad son intensos pero breves. La revuelta es aplastada en pocos días. El sultán nombra a un nuevo gobernador. Refuerza la vigilancia en la frontera. Quiere evitar que se repita algo así. Las noticias de la victoria se extienden. Su prestigio crece. Pero aún hay quien se atreve a desafiarlo. En Hungría, emisarios otomanos enviados para anunciar la llegada del nuevo sultán son asesinados. El incidente ofrece a Solimán el pretexto perfecto para activar sus planes de expansión. Su mirada se fija en Belgrado. La ciudad se alza en la confluencia del Danubio y el Sava. Quien controla ese cruce domina la puerta de entrada a Hungría y a buena parte de Europa central. En tiempos de Mehmed II, los otomanos se habían detenido en esa frontera. Una derrota grave en 1456 y el deseo de mantener a Hungría como zona tampón frente a los Habsburgo frenaron el avance. Durante el reinado de Selim, la paz con los húngaros se mantiene a cambio de tributos. Solimán tampoco quería romper ese equilibrio. Pero su buena disposición es rechazada. Tras la muerte del monarca más brillante de la historia húngara, en 1490, el poder pasa a manos de una nobleza dividida. La hacienda del reino se arruina por mala administración. El nuevo rey, una figura débil, se ve obligado a disolver buena parte del ejército, incluida la legendaria Hueste Negra. Las revueltas campesinas agravan la crisis. En 1516, Luis II sube al trono con solo 10 años. Su reinado está controlado por facciones de nobles rivales. La frontera sur del reino queda prácticamente abandonada. Hungría se convierte en una presa ideal. Solimán tiene ante sí todas las piezas que necesita. Si no actúa ahora, quizá nunca vuelva a presentarse una oportunidad semejante. En la primavera de 1521, se viste con una túnica de seda ricamente bordada. Su turbante luce diamantes. El clamor de la multitud le da confianza. Un ejército de alrededor de 100.000 hombres abandona Estambul rumbo a Belgrado. Van tomando uno a uno los pequeños fuertes cercanos, aislando la ciudad. Belgrado queda atrapada. Las fuerzas otomanas llegan a las orillas del Sava. La artillería comienza a disparar sin descanso. La lluvia y las crecidas complican la construcción de puentes. Pero el avance no se detiene. Solimán sigue de cerca cada asalto. Coordina los movimientos. Combina el asedio con la potencia de fuego de sus cañones. Semana tras semana, Belgrado se desgasta. Finalmente, el día 29 de aquel verano de 1521, la ciudad se rinde sin condiciones. Solimán sube a las murallas y proclama: Belgrado es nuestra. Y esto no es más que el principio. El impacto en Europa es inmediato. Los otomanos controlan ya el Danubio. La ruta hacia el corazón de Hungría queda abierta. El sultán, sin embargo, tiene otra espina clavada. Un territorio que muchos en Estambul consideran como un tábano insoportable, la isla de Rodas. Rodas está en manos de los caballeros de la Orden de San Juan. Desde allí atacan barcos mercantes sin descanso. Durante años, la isla ha sido una pesadilla. Un tapón en la puerta oriental del Mediterráneo. Los caballeros han transformado Rodas en una fortaleza casi inexpugnable. Murallas altísimas. Torres. Baterías de artillería. Guarniciones bien equipadas. Todos los intentos otomanos anteriores han fracasado. Pero esta vez, Solimán está decidido a tomarla. Ve en Rodas un examen para su ejército. Una prueba de fuego. Si cae, el mundo entero sabrá de qué es capaz su imperio. Se prepara una campaña masiva. Más de 400 naves. 100.000 soldados. A finales de junio de 1522, la armada se hace a la mar. Un mes después, Solimán llega con más tropas. Los tambores de guerra resuenan sobre el Egeo. Los habitantes de la isla corren a refugiarse.
Los caballeros saben que les espera una lucha a muerte. Nada más desembarcar, los otomanos consolidan sus posiciones. Los cañones golpean sin descanso las murallas. El suelo tiembla. Los caballeros responden con ferocidad. Ambos bandos sufren pérdidas enormes. Durante semanas ninguno consigue el golpe decisivo. La población civil empieza a sucumbir al hambre y la sed. El bombardeo continúa sin tregua. En invierno, tras 4 meses de destrucción, un tramo de las murallas se viene abajo. El gran maestre de la orden comprende que no hay salida militar. La única forma de salvar vidas es negociar la rendición. Solimán lo recibe en su campamento. El camino hacia la tienda del sultán está flanqueado por filas de genízaros inmóviles. El caballero se acerca con una armadura negra brillante. Sus hombros, sin embargo, caen como los de un hombre derrotado. Frente a él, Solimán permanece sereno. El gran maestre se arrodilla sobre una rodilla y besa la mano del sultán. Luego ofrece 4 jarras de oro como presente. Con ello admite la derrota total. Solimán decide mostrar clemencia. Permite que los caballeros y los civiles abandonen la isla sin ser molestados. Concede además 5 años de exención de impuestos a quienes opten por permanecer como súbditos suyos. La victoria en Rodas marca un antes y un después. Refuerza la imagen de Solimán como gran estratega. Pero también como gobernante magnánimo. A su regreso a Estambul, la ciudad lo recibe entre banderas y aclamaciones. Belgrado había caído el año anterior. Ahora Rodas. Más de un rival tiembla preguntándose quién será el siguiente. En Venecia, en Génova y en las ciudades-estado a lo largo del mar Egeo, los dirigentes deliberan con preocupación. ¿Será Chipre el próximo objetivo? La isla es un puente natural entre Anatolia y Egipto. Rica en recursos agrícolas. Después podrían venir las islas del Dodecaneso. Sin embargo, esas previsiones se adelantan. En Estambul, se gesta una crisis política. En 1522, Solimán sorprende a todos nombrando gran visir a Ibrahim. Ese cargo controla el gobierno, la recaudación de impuestos y la mayor parte del ejército, salvo los genízaros. Ibrahim fue en su origen un esclavo. Entró en el palacio como sirviente del propio Solimán. El sultán es reflexivo, reservado. Ibrahim, en cambio, brilla como diplomático. Actúa con rapidez en momentos clave. Uno piensa. El otro ejecuta. Que un antiguo esclavo alcance la cúspide del poder provoca murmullos. Ahmed Pasha, un noble de linaje prestigioso y gobernador de Egipto, se siente humillado. Está convencido de que el puesto de gran visir debería ser suyo. Decide construir su propio poder. Trama una secesión. Sueña con convertir Egipto en un dominio independiente. Al principio cuenta con aliados poderosos. Jefes de familias árabes ricas, deseosos de librarse del control de Estambul, se suman a la idea. Pero el escenario político egipcio es inestable. Las facciones se vigilan, se traicionan, defienden intereses propios. Resulta difícil confiar en alguien. Forzado a actuar casi en solitario, Ahmed comete un error fatal. Ordena confiscar las armas y los arcabuces a los genízaros acuartelados en el Cairo. Libera además a antiguos prisioneros que habían luchado contra los otomanos. Las fuerzas leales a Estambul perciben de inmediato el olor a conspiración. Sobornan a funcionarios cercanos a Ahmed. Reúnen información detallada. Cuando el gobernador se declara abiertamente en rebeldía, los conjurados lo asesinan de forma fulminante. La rebelión se derrumba tan rápido que las crónicas la describen como un trueno en cielo despejado. Ruge un instante y desaparece. Aún así, Solimán no baja la guardia. Quiere cortar de raíz cualquier brote de inestabilidad. En 1524 envía a Ibrahim a Egipto. El gran visir ejecuta a los implicados. Destituye a funcionarios sospechosos. Reorganiza la administración. Se introduce un sistema de supervisión estricto. Egipto entra en una etapa de estabilidad que se prolongará casi 3 siglos. A partir de ese punto, el temor de las potencias europeas empieza a hacerse realidad. No será Chipre el objetivo inmediato. Solimán quiere antes a Hungría.
Tras la victoria de 1521, refuerza el ejército. Moderniza su artillería. Los astilleros y los talleres de armas trabajan sin descanso. La máquina de guerra está lista. Solo falta pulsar el botón. En 1525, la derrota francesa en Pavía deja al rey Francisco prisionero de los Habsburgo. Ese linaje domina vastos territorios de Europa central. Francia queda al borde del abismo. Desde su cautiverio, Francisco envía emisarios secretos a Solimán. Pide ayuda. El momento ha llegado. En abril de 1526, el sultán pone en marcha un plan largamente concebido. Hungría reúne un ejército de unos 30.000 hombres para defenderse. Dispone de entre 50 y 80 cañones, una cifra nada desdeñable para la época. Pero el país está dividido. La nobleza se fragmenta en bandos. Los movimientos de tropas se retrasan. Muchos se niegan a coordinarse para frenar al enemigo en el río Drava. Luis II, el joven rey, tampoco fortalece las defensas. Algo imprescindible en una guerra de semejante escala. No es hasta principios de agosto cuando el ejército húngaro se concentra por fin. Elige el llano de Moax como campo de batalla. Un obispo ironiza. Sugiere que el Papa canonice de antemano a todos los soldados, pues van directos al martirio. En el otro lado, la disciplina otomana contrasta con el desorden húngaro. En poco más de 80 días, unos 100.000 hombres recorren valles inundados de los Balcanes hasta llegar al frente. Un cuerpo de vanguardia avanza 5 días por delante para preparar el terreno. Se levantan puentes de pontones. La comida llega en caravanas de camellos. 800 embarcaciones surcan el Danubio para asegurar los suministros. Cualquier soldado sorprendido saqueando o destruyendo cosechas es ejecutado. La población local no se vuelve contra los invasores. La marcha continúa sin resistencia significativa. Al atardecer, el día 29 de agosto, la artillería húngara abre fuego. Tomori, el comandante que años atrás derrotó a 15.000 jinetes otomanos, lanza una carga desde el flanco derecho. Las tropas de Solimán retroceden unos metros. Tomori gira hacia la izquierda. Intenta golpear el centro otomano por el costado. Luis II impulsa a la caballería para apoyar el ataque. El ejército entero se lanza al choque. Pero al acercarse perciben la enorme línea de cañones enemigos. Y la magnitud real de las fuerzas de Solimán. El pánico se extiende. Los otomanos responden con una tormenta de fuego. Los genízaros disparan sin descanso sus armas de fuego. Los cañones rugen una y otra vez. El flanco derecho húngaro se desmorona. La caballería se dispersa. Tomori cae en combate tratando de mantener la formación. En pocas horas, la batalla está decidida. El ejército húngaro queda prácticamente aniquilado. Solo pequeños grupos consiguen escapar. Luis II muere ahogado al huir. Frente a su cadáver, Solimán comenta: «He venido con mi ejército contra él, pero jamás deseé que acabara su vida sin probar la dulzura del poder y de la propia vida». Durante 3 días, los otomanos esperan antes de entrar en la capital. Evalúan las provisiones. Concluyen que será difícil controlar el campo húngaro durante el invierno. El sultán decide retirarse. Prefiere devastar que ocupar. Moax marca el punto más alto del poder de Solimán. A partir de ahora, el camino hacia el interior de Europa está abierto. Hungría entra en una crisis profunda. La nobleza se divide aún más. Un sector propone que Fernando, archiduque de Austria, con vínculos familiares con Luis II, sea el nuevo rey. Se apoyan en acuerdos previos que garantizaban la sucesión de los Habsburgos si la dinastía húngara se extinguía. Otro grupo apuesta por Juan Zapolia, gobernador de Transilvania. Posee tierras ricas y uno de los mayores ejércitos del reino. Europa cristiana se niega a reconocerlo. Pero cuenta con el apoyo de Solimán. Hungría se rompe en 3. Al norte y al oeste, regiones que incluyen la actual Eslovaquia y partes de Croacia quedan bajo control de Fernando. El Gran Llano Central pasa a manos otomanas. Transilvania, gobernada por Zapolia, se mantiene nominalmente independiente, pero subordinada a Estambul. Fernando se resiste a aceptar la pérdida. Intenta reconquistar el reino entero.
Pero el poder otomano los supera. Las tropas de Solimán derrotan a sus fuerzas y ocupan también las tierras que él controlaba en 1527. Es una señal clara. El sultán está listo para ir más lejos. Y así ocurre. En la primavera de 1529, prepara una campaña colosal para reafirmar el dominio sobre Hungría. Reúne hasta 300.000 hombres. El avance por los Balcanes es duro. La lluvia y el terreno montañoso obligan a abandonar carros y piezas pesadas. Aún así, la marcha no se detiene ni un día. Mientras avanza, Solimán recupera fortalezas perdidas. Piensa en un objetivo mayor, Viena. Si toma la ciudad, la puerta de Europa Central se abrirá de par en par. Viena sabe lo que está en juego. Moviliza a campesinos, milicias urbanas, mercenarios. Cerca de 20.000 defensores. Refuerzan las murallas. Cavan fosos. Instalan estacas, trampas, fortificaciones avanzadas. Convierten la ciudad en una fortaleza moderna. A finales de septiembre, el ejército otomano rodea Viena. Las tropas están exhaustas. La lluvia y el frío minan el ánimo. Solimán envía 3 prisioneros austriacos vestidos con esmero para exigir la rendición. Al otro lado, el conde Nicolás Trini responde liberando a 3 cautivos musulmanes. Y rechaza la oferta. Los otomanos levantan torres de asedio. Los defensores lanzan salidas para destruirlas. Un ciclo de ataques y contraataques se instala. La lluvia convierte el campo en barro. La moral otomana se hunde. El 14 de octubre Solimán lanza un asalto final. Todo o nada. Viena resiste. Los defensores usan arcabuces y lanzas largas para repeler a los atacantes. La ofensiva fracasa. El sultán ordena retirarse. La retirada es dura. Nieva. Los caminos se convierten en lodazales. Caballos y camellos se hunden. Solo el 16 de diciembre el ejército alcanza de nuevo la capital. Los Habsburgo comprenden que Viena es vital. Refuerzan todavía más sus defensas. A pesar de las enormes pérdidas, Solimán presenta la retirada como un gesto de humanidad. Afirma que ha decidido evitar más derramamiento de sangre. Empieza así un largo periodo de rivalidad fronteriza entre otomanos y Habsburgo. En Hungría muchos veneran a Solimán como un gobernante audaz. Pero la disputa por el trono húngaro sigue sin resolverse. En 1530, una delegación de Fernando llega a Estambul. Reclama su derecho a gobernar. Nada más cruzar las puertas del palacio, los embajadores quedan impresionados. 2 elefantes guardan la entrada. 6 leones y 2 leopardos encadenados completan la escena. La reunión termina sin acuerdos. Al contrario. Empuja a Solimán a actuar con más contundencia. El 25 de abril de 1532, el sultán marcha otra vez hacia Belgrado al frente de 100.000 hombres y 300 cañones. Allí se le unen otros 100.000 soldados. Fernando se desespera. Propone multiplicar por 4 el tributo anual, hasta 100.000 ducados, casi una quinta parte de los ingresos totales del reino húngaro. A ojos del sultán, es poca cosa. Las arcas otomanas son inmensas. Solo la campaña húngara de 1534 consume cientos de miles, quizá millones de ducados. El ejército imperial devasta el sur de Hungría. Toma la fortaleza de Gans, clave en el camino hacia Viena. Pero en lugar de avanzar sobre la capital de los Habsburgo, Solimán gira hacia Estiria. Saquea la región durante semanas. Después regresa a Estambul en noviembre. Aunque no ha logrado penetrar en el corazón del Sacro Imperio, es recibido como vencedor. La alegría dura poco. Llegan malas noticias del Mediterráneo. La fortaleza de Coron en la península griega de Morea ha caído en manos de Carlos. Los Habsburgo quieren abrir un segundo frente. Solimán está dispuesto a aceptarlo. El poder naval otomano no es despreciable. Desde mediados del siglo XIV, tras la conquista de Gallipoli, los otomanos controlan la entrada a los estrechos. Construyen allí su primera gran base naval. Bajo Mehmed II, amplían la flota de galeras. Son barcos largos con remos y cañones.
La tecnología procede en parte de Bizancio y de constructores genoveses. Sobre esa base se forma una marina de guerra profesional. Tras la toma de Constantinopla en 1453, la necesidad de una flota fuerte se hace evidente. Astilleros en el Cuerno de Oro se dedican a construir y reparar navíos. Estos preparativos permiten a Solimán pensar en el dominio del Mediterráneo. Desde su llegada al trono considera este mar tan importante como las fronteras húngara o persa. Productos de Egipto, Siria, Anatolia y el norte de África viajan por esas rutas hacia Europa. Además, la flota protege a las caravanas de peregrinos hacia la Meca y Medina de los piratas. El enemigo, sin embargo, no es débil. Fortalezas, bases navales y aliados católicos cubren la mitad occidental del Mediterráneo. Durante años, los astilleros otomanos botarán más y más barcos. Gallipoli se convierte en un centro de adiestramiento para marineros y remeros. Se construyen almacenes de grano, madera y cabos. Cada campaña cuenta con abastecimiento seguro. La producción naval crece con reclutas de todo el imperio. Los hombres reciben salario fijo y raciones regulares. Equipos especializados se encargan del mantenimiento. Con todo listo, Solimán lanza una ofensiva para recuperar Coron. El primer intento en 1533 fracasa. Las defensas de la fortaleza son sólidas. El sultán insiste. En 1534 envía otra flota. La ciudad queda sitiada durante semanas. Las líneas de suministro desde el mar se cortan. El puerto queda bloqueado. Al final, las fuerzas de los Habsburgo se retiran. La plaza vuelve a manos otomanas. Solimán sabe que la ambición marítima de Carlos V no terminará ahí. Decide buscar un aliado muy particular, Hayreddin Barbarroja. Barbarroja se ha forjado como corsario en el norte de África. Junto a sus hermanos controla una flota propia. Ataca poblaciones costeras en Italia, España y las Islas Baleares. Hay cronistas que afirman que sus riquezas rivalizan con las de un pequeño reino. Su habilidad con las galeras y su conocimiento del litoral occidental del Mediterráneo lo convierten en pieza clave para los planes del sultán. En 1533, Barbarroja llega a Estambul. Es nombrado almirante de la flota otomana. Desde su puesto, reorganiza un aparato ya temible. Fomenta la profesionalización. Refuerza la instrucción táctica. Su flota deja de ser una suma de golpes aislados para convertirse en una herramienta de guerra coherente. En 1538 el choque decisivo llega en el Golfo de Actium, frente a las costas griegas, en la entrada del Mar Jónico, la vía marítima entre Italia y los Balcanes. El avance otomano preocupa a España, a la República de Venecia y a la Santa Sede. Forman una coalición, la Liga Santa. Su objetivo es claro, encontrar la flota de Barbarroja y destruirla. La Liga reúne unos 60.000 hombres y 300 naves. Cuentan además con enormes recursos financieros. El oro de América y las arcas de la Iglesia respaldan el esfuerzo. Barbarroja dispone de poco más de 12.000 hombres y unas 120 galeras. Son barcos de remos con cañones giratorios, arqueros y espadachines armados con hojas curvas de Damasco. Si quiere vencer, no puede confiar solo en las armas. Necesita táctica, velocidad y el conocimiento minucioso de la costa. El 22 de septiembre de 1538, la Liga Santa despliega su fuerza frente a la costa occidental griega. Pretenden atraer a Barbarroja hacia un campo de tiro preparado. Pero las noticias cambian el guión. La flota otomana navega hacia el norte, rumbo al Adriático. La Liga se ve obligada a corregir su rumbo. Al anochecer del día 27, echa anclas en el golfo cercano a Preveza, frente a la costa veneciana. Al amanecer, ocurre algo inesperado. Los exploradores de Barbarroja han detectado la posición enemiga. Toda la flota otomana se lanza al ataque con velas desplegadas. Los comandantes de la Liga intentan alertar a sus barcos. Ordenan levar anclas, organizar líneas de batalla. Pero pierden 3 horas preciosas. La batalla de Preveza comienza. El fuego otomano cae sobre las naves europeas. Las galeras pequeñas y rápidas se cuelan entre los barcos más grandes. Los grupos de abordaje saltan a los puentes enemigos por ambos costados. Se lucha cuerpo a cuerpo en varios navíos al mismo tiempo.
Las señales se confunden. Las órdenes no llegan. La red de mando europea se derrumba. El caos se extiende. La Liga pierde la iniciativa. Al final del día, Barbarroja canta victoria. 13 barcos enemigos quedan hundidos. 36 más caen en manos otomanas. Más de 3.000 marineros mueren o son capturados. Los otomanos no pierden ni una sola nave, aunque sufren 1.200 bajas. Preveza rompe el mito de la superioridad absoluta de la artillería europea en el mar. Barbarroja no se detiene. Lanza nuevas campañas contra territorios de los Habsburgo. Sicilia, granero del sur de España, se convierte en objetivo. Cuando la flota otomana se acerca, las rutas de grano hacia Italia se paralizan. El miedo a la hambruna obliga a desviar tropas para defender el sur de la península. Esta dispersión militar deja otras zonas vulnerables. Barbarroja continúa golpeando líneas de suministro. Calabria, en la punta de la bota italiana, pasa a estar bajo amenaza directa. Desde allí, incluso Roma parece más cercana. Muchas ciudades se ven obligadas a gastar enormes sumas en murallas y guarniciones. Sus finanzas, ya delicadas, se resienten todavía más. Tras Preveza, el control otomano de rutas clave reduce el volumen de mercancías que llega a Venecia. Los precios de los alimentos suben en la ciudad. La presión económica es tan fuerte que los propios comerciantes exigen poner fin a la guerra. Hay otro factor de peso. Barbarroja rescata a miles de musulmanes expulsados de la península ibérica. Su imagen se transforma en la de un protector de los creyentes. Eso aumenta el prestigio otomano en muchas comunidades del litoral italiano. En varios puertos pequeños, la población deja de ver a los otomanos como simples invasores. La idea de negociar, en lugar de resistir hasta el final, gana terreno. Cada pacto de este tipo erosiona un poco más la posición veneciana. Al final, la República ya no tiene margen. Debe sentarse a negociar. En 1540 envía embajadores a Estambul. Aceptan pagar 300.000 ducados a cambio de la paz. Una cantidad equivalente a años de presupuesto para fortificaciones. Además, entregan varias islas estratégicas conquistadas durante la guerra. Con ello renuncian a su papel de primera potencia naval mediterránea. La supremacía se inclina hacia el lado otomano. Barbarroja, tras décadas de campañas, se retira a Estambul. Pasa sus últimos años lejos del combate. Con el mar asegurado, Solimán puede centrarse en otro frente, el imperio safávida en el este. En la década de 1530 ordena a Ibrahim dirigir una ofensiva en Asia. Las tropas otomanas toman Bitlis y la propia Tabriz sin demasiada resistencia. Más tarde el propio sultán se une a la campaña. Ambos empujan hacia el interior de Persia. Los safávidas optan por evitar el choque directo. Arrasan graneros. Envenenan pozos. Escuadrones de caballería ligera hostigan las líneas de suministro. Aún así, el avance continúa. A finales de 1534, los otomanos alcanzan Bagdad. La ciudad casi ha sido abandonada. Las unidades de vanguardia entran sin grandes combates. Tras imponer el orden, se instala una nueva administración. Se sientan las bases del dominio otomano sobre Mesopotamia. Durante los años siguientes persisten escaramuzas y tensiones. Los safávidas aprovechan la geografía montañosa para atacar puestos avanzados. La situación se prolonga hasta mediados de la década de 1550. Un tratado, el de Amasya, pone fin a la confrontación. Tabriz vuelve a manos safávidas. Los otomanos conservan Bagdad, las tierras bajas entre los ríos Eufrates y Tigris y una franja del litoral del Golfo Pérsico. Solimán se convierte así en el dirigente más poderoso del mundo islámico. En Occidente lo conocen como el Magnífico. Para muchos encarna el esplendor oriental y un poder militar casi imparable. Para sus súbditos, sin embargo, tiene otro nombre: Kanuni. El legislador. Bajo su mandato, el Imperio Otomano se extiende de Budapest a Bagdad. Incluye regiones muy distintas en religión, costumbres y expectativas. Una realidad tan diversa exige leyes claras, pero también flexibles. El sultán permite que cada comunidad mantenga sus propias tradiciones. Siempre que no entren en conflicto con los intereses del Estado.
No impone el modelo de propiedad de la tierra de Anatolia en Marruecos. No obliga a Hungría a adoptar los mismos esquemas que otras provincias. Respeta la lengua de griegos ortodoxos, armenios y judíos. Esto reduce tensiones y hace de esas poblaciones columnas estables del sistema imperial. Eso sí, todos deben respetar reglas comunes. Comercio honesto. Impuestos justos. Una vez definidos los principios básicos de gobierno, Solimán desarrolla el sistema de leyes seculares conocido como Kanun. Un conjunto de normas que complementan la ley religiosa. En lugar de chocar con la Sharía, crea un marco legal para asuntos que ésta no detalla. Propiedad. Fiscalidad. Sanciones penales. Organización administrativa. Los Kanun se basan en decretos recopilados de sultanes anteriores. Al codificarlos, la ley se vuelve más comprensible. Desde un gobernador en Skopje hasta un artesano en Estambul, cualquiera puede conocer las reglas fundamentales. Solimán presta especial atención a los rayás, los campesinos cristianos que trabajan tierras otomanas. Alivia parte de sus cargas fiscales. Mejora su posición social. Muchos siervos europeos deciden emigrar a territorios otomanos atraídos por estas condiciones. En el campo penal, se reduce el número de delitos castigados con la muerte o mutilaciones. Las multas se fijan en tablas precisas. El sistema tributario se ordena por categorías: ganado, minas, cosechas, comercio, importaciones y exportaciones. Los funcionarios que abusan de su cargo pueden perder sus bienes por orden directa del sultán. La estabilidad resultante impulsa la economía y preserva el orden social. El reinado de Solimán se convierte en modelo de prosperidad y continuidad. La ley lo sitúa como autoridad suprema. Pero su poder no es arbitrario. Debe respetar tanto la Sharía como los Kanun que él mismo ha establecido. Al mismo tiempo delega responsabilidades en sus ministros. El mérito, más que el origen, guía sus elecciones. Un embajador austríaco a finales del siglo XVI anotará que el sultán no se deja influir por la riqueza, ni por los apellidos, ni por la popularidad de los candidatos. Solo por su carácter, su talento y su actitud. Las decisiones más importantes se toman en el diván, el Consejo Imperial, en la gran sala del palacio. Cuando llegan embajadas extranjeras, atraviesan filas de guardias antes de ser recibidas por el sultán, sentado en el trono. Las delegaciones amistosas son admitidas en zonas más íntimas del palacio. Comparten comida con el soberano en vajilla de oro. Responden a sus preguntas sobre la situación en Europa o África. Escuchan conversaciones entre Solimán y eruditos. Observan a artesanos presentar joyas y objetos de lujo. Algunos consideran un honor especial ser invitados a subir a la barca real. Cruzan el Bósforo junto al sultán. Pasean después con él por los jardines del palacio al otro lado del estrecho. Al regresar a sus países, casi todos subrayan lo mismo: el gobernante otomano es un hombre extraordinariamente cultivado. En ocasiones se dirige a ellos en su propia lengua. Con el tiempo el Imperio Otomano deja de ser visto como una simple máquina de guerra. Se percibe como un Estado articulado por leyes, instituciones y una cierta idea de justicia. La educación ocupa un lugar central en este sistema. Las escuelas se vinculan a las mezquitas. Se financian con fundaciones religiosas. Los niños musulmanes acceden a la enseñanza de forma gratuita. Una ventaja clara sobre buena parte de Europa. En la capital se abren escuelas elementales. Los alumnos que progresan pasan a las medrese, donde estudian gramática, filosofía, lógica, geometría, astronomía y otras disciplinas. Existen también centros superiores equivalentes a universidades, que forman a jueces y maestros. Los complejos educativos incluyen bibliotecas, comedores, hospitales y albergues para los necesitados. Durante el reinado de Solimán, el arte y la cultura viven una edad de oro. Gremios de artesanos reúnen a maestros de todas las regiones del imperio y de territorios recién conquistados. Quienes destacan ascienden a puestos de mayor responsabilidad. El propio Solimán no se limita a gobernar. Es también poeta. Bajo el seudónimo de Muibi, el amante escribe versos cargados de ternura, sobre todo dedicados a su esposa Hurrem. Mi corazón arde en el fuego de tu amor. Tu belleza es mi tesoro, la única riqueza que poseo.
En esos mismos años brillan otros poetas como Fuzuli o Baki. Muchos observadores occidentales admitirán que nunca hubo una corte tan amante de la poesía como la de Solimán. En arquitectura, su legado es igualmente impresionante. El sultán quiere que Estambul sea el centro de la civilización islámica. Ordena la construcción de grandes complejos monumentales. La obra cumbre es la mezquita de Süleymaniyye. El proyecto se encarga a Mimar Sinan, el arquitecto más célebre del período clásico otomano, comparado a menudo con Miguel Ángel. La cúpula principal se eleva casi 53 metros. Da la sensación de que el espacio se pliega bajo un torrente de luz. 4 esbeltos minaretes se alzan hacia el cielo. Recuerdan que Solimán es el cuarto sultán desde la conquista de Constantinopla. El complejo incluye la mezquita, los mausoleos de Solimán y de Hurrem, escuelas, una facultad de medicina, hospital, hospicio, cocina pública, baños y fuentes. Es un centro espiritual, y también social. Durante siglos, será uno de los corazones de la vida urbana. La piedra y el mármol se trabajan con precisión extrema. Las decoraciones revelan una maestría técnica difícil de igualar. Sinan estudia con cuidado la acústica del interior. La voz del imán se proyecta suave y clara, incluso en susurro. La compleja geometría de bóvedas y nichos se convierte en una herramienta para controlar el sonido. Las hileras de ventanas canalizan la luz según la hora del día. El interior cambia de tono como si fuera una representación visual continua. Pero ni siquiera un monarca tan grande puede vencer al tiempo. Desde comienzos de la década de 1540, los signos de la edad se hacen notar. El cabello se vuelve gris. La barba, plateada. La gota castiga las articulaciones del sultán. Los tratamientos alivian, pero no curan. Las pérdidas personales se acumulan. Muere Hayreddin, consejero y amigo. Muere el príncipe Mehmed, el hijo predilecto. Cada golpe abre un vacío mayor. En el frente político, el sueño de dominar por completo Oriente y Occidente se difumina. Tras costosas campañas, la situación se congela. Habsburgo y safávidas retroceden, pero también se rehacen. La victoria total parece siempre a punto de alcanzarse, y siempre escapa. Los aliados decepcionan. Los nobles húngaros vacilan. La corte francesa se muestra ambivalente. La frustración del sultán aumenta en cada audiencia diplomática. En ese clima, Solimán recurre cada vez más a astrólogos y adivinos. Quiere saber si su salud mejorará. Si el trono se mantendrá firme. En la década de 1550, se suceden nuevas tragedias familiares. Un príncipe es ejecutado, acusado de traición. Otro hijo se rebela, huye a Irán y acaba también asesinado por orden de la corte. La salud del sultán se deteriora día a día. La muerte de Hurrem lo golpea con especial dureza. El imperio es ya demasiado grande. La administración que él construyó comienza a resultar pesada. Aparecen grietas económicas y sociales. En verano, Solimán abandona Constantinopla para una última campaña contra Hungría. El ejército abre camino a través de bosques y valles balcánicos. Muchos confían en que el prestigio del sultán abrirá una vez más puertas que parecen cerradas. Solimán viste todavía la capa imperial. Preside las primeras operaciones desde su tienda de mando. El calor es sofocante. Luego llegan lluvias incesantes. Los caminos se transforman en fango espeso. Los carros de munición quedan atascados. El sultán, ya enfermo, siente la fatiga con más fuerza que nunca. Su rostro deja ver irritación, agotamiento. A finales de julio, el desgaste es evidente. El caballo que durante años lo llevó al frente queda ahora quieto ante una tienda vacía. Frente a ello se alza Estigetvar, una fortaleza casi inexpugnable en medio de la llanura húngara. La visión inquieta al monarca. Cuando empieza el asedio, los otomanos rodean la plaza. Colocan baterías en todos los flancos. Se preparan para destruir la última defensa húngara. Solimán permanece en su tienda, rodeado de mapas. Escucha el estruendo de la artillería. Pero su cuerpo se apaga poco a poco. En la madrugada de un día de septiembre, el corazón que ha guiado al imperio durante casi medio siglo deja de latir. El final llega en silencio.
justo cuando el ejército se prepara para el asalto definitivo. El cadáver se cubre con un lienzo ricamente decorado. Se coloca bajo la gran tienda de campaña. Eunucos y guardias lo envuelven en telas impregnadas de cera y perfumes. Quieren preservar el cuerpo para el largo viaje de regreso. Nadie dice una palabra. Ningún soldado debe saber la verdad. Las órdenes continúan saliendo en nombre del sultán. El médico sigue entrando cada mañana para mantener la ilusión de que el monarca se recupera. Mensajeros viajan de noche hacia la capital. Llevan una orden urgente: el príncipe Selim debe venir a asumir el poder. Poco después, las fuerzas otomanas lanzan el ataque final. Estijetbar cae. Las murallas se desploman. La guarnición es aniquilada. Es la última victoria del imperio bajo Solimán. El ejército abandona Hungría con sensación de triunfo. Pero bajo ese orgullo se esconde un duelo profundo. Ha muerto uno de los sultanes más grandes de la historia otomana. Cerca de Belgrado, la noticia se hace pública. En medio de los campos, miles de soldados inclinan la cabeza. Las oraciones se elevan al cielo. El mismo ejército que en su día celebró sus conquistas llora ahora su ausencia. El cortejo fúnebre entra por fin en Constantinopla. La ciudad acoge el entierro con ceremonias solemnes. En ese momento el Imperio Otomano es una de las potencias dominantes del planeta. Su ejército no tiene rival directo. Sus recursos económicos son vastos. Su territorio se extiende por 3 continentes. Las conquistas de Solimán han integrado en su órbita ciudades clave del Islam como la Meca, Medina, Jerusalén, Damasco o Bagdad. Gran parte de los Balcanes, hasta las fronteras de la actual Austria, y casi todo el norte de África forman parte de su mundo. La presencia otomana en Europa cambia el equilibrio de fuerzas. El miedo que inspira el sultán es tal que el embajador austríaco Busbek lanza una advertencia severa sobre el posible futuro del continente. Los turcos disponen de los recursos de un gran imperio, de una fuerza intacta, del hábito de la victoria, de la capacidad de soportar privaciones, de unidad, disciplina, austeridad y vigilancia. ¿Podemos dudar del desenlace? Cuando Turquía haya arreglado sus asuntos con Persia, se lanzará a nuestra garganta con toda la fuerza de Oriente. En cuanto al grado de preparación por nuestra parte, prefiero guardar silencio. El legado de Solimán, sin embargo, no es solo militar. Un siglo más tarde, un viajero francés describirá una tierra con agricultura sólida, campesinos que viven con relativa abundancia, alimentos en cantidad y una administración más eficaz que muchas europeas. Las reformas legales y administrativas del sultán sostendrán la estructura del imperio durante mucho tiempo. Ni siquiera la decadencia de sus sucesores será capaz de borrar de inmediato lo que él construyó.